Entonces, en el, bueno, vamos a comenzar, ¿no? Pero vamos a admitir a las personas. Buen día, vamos a comenzar con la clase, pero primero vamos a esperar un minutito, como siempre, y vamos a esperar que se conecten los compañeros. Hasta mientras, no se olviden poner su nombre acá en el chat grupal para efectos de contabilizar la asistencia, ¿no? Hasta mientras que sigamos admitiendo a los compañeros y mientras tanto vamos a abrir el material pertinente. Seguimos admitiendo a los compañeros. Vamos a habilitar el puntero y estábamos por acá. ¿Dónde está el tema 5? Ese y también este. Oh. No, bueno, entonces vamos a dar inicio. No se olviden poner su nombre como siempre. Y estábamos justo acá, ¿verdad? Ya habíamos visto las empresas públicas, ¿no? Y cómo generan ingresos públicos para ser destinados en la atención de necesidades, ¿no? Entonces, el Estado no solamente cobra impuestos, ¿no? No solamente tiene ingresos por temas tributarios o multas, sino también por ingresar a la actividad económica con estas sociedades de economía mixta, ¿verdad? Y con las empresas públicas. Entonces, ya habíamos revisado un poquito esto, ¿verdad? Cómo se conforman las sociedades de economía mixta. Es cualquier institución del Estado o manifestación de un nivel de gobierno conjuntamente con el capital privado para implementar o fomentar el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios, ¿no? Cuando uno entra a la actividad económica, siempre vende bienes o servicios, nada más, ¿no? Entonces, las empresas públicas y las sociedades de economía mixta, ¿no? O anónimas de economía mixta van a procurar siempre también aquel objetivo, ¿no? Eh, Vender bienes o servicios para obtener utilidades, ¿no? Pero además las empresas públicas y las de economía mixta contienen el componente social, ¿verdad? De coadyuvar al desarrollo. Entonces, la utilidad o la rentabilidad se ve sacrificada en mérito a este otro objetivo, ¿no? Entonces, este nuevo tipo de sociedad se ha establecido en razón de que el Estado, con el fin de proporcionar a la colectividad servicios públicos rentables, eficientes y actuando como persona de derecho privado, une capitales públicos con el privado buscando la obtención de utilidades, traducidas en qué? En servicios para la comunidad, ¿verdad? Ahora, podemos decir que es una persona de derecho privado porque tiene que cumplir con todas las prerrogativas que establecen las leyes del derecho privado a efecto de que se constituya una empresa o una sociedad comercial, ¿verdad? Entonces, a decir de esto, tiene que cumplir con el Código Civil, por ejemplo, en la parte de la representación de las personas, de las obligaciones, los contratos, ¿no? Los mandatos, y también tiene que cumplir el Código de Comercio en cuanto a la parte de los tipos societarios que están permitidos y los requisitos para conformar tal o cual tipo societario, ¿no? Entonces, se encuentran vigentes a las disposiciones establecidas, ¿verdad? Para el derecho privado. Y en cuanto a la denominación, justo estábamos ahí, ¿verdad? Ya habíamos hablado de la diferencia entre denominación, razón social y giro, entonces no hay más que abundar ahí, ¿verdad? En esa conceptualización, ¿no? Y supongo que todos ya la tienen bien clara y si la han buscado en el Código de Comercio, mucho mejor, ¿verdad? Pero denominación igual nombre de fantasía, razón social igual nombre de uno de los socios o de varios socios, ¿verdad? Y giro igual la actividad principal de la empresa, ¿no? Obviamente que por ley, también del Código de Comercio, la sociedad anónima o el giro tiene que conforma una parte esencial del nombre o la denominación o la razón social de la empresa de la sociedad anónima. Entonces, es inseparable cuando hablamos de sociedades anónimas, el giro
del nombre o de la empresa, de la denominación o de la razón social, pero no porque sea un elemento, eh, eh, un elemento fundamental de la denominación, quiere decir que la reemplace o que sea un sinónimo de la denominación, ¿verdad? Ya hemos aclarado que no es así, ¿no? Ahora, en cuanto a los números de socios, ¿no? Puede constituirse con dos o más socios. Cuando hablamos de bancos, ¿verdad? Ahí existe una mayor, bueno, otra, otra regulación en cuanto al número de socios, ¿verdad? Cuando hablamos de bancos, tenemos que tener un mínimo de 10 socios, ¿no? Entonces, cuando estamos conformando una sociedad anónima que se dedique a la intermediación financiera, o sea, a la actividad bancaria. Todo banco se llama entidad de intermediación financiera, ¿no ves? Porque ¿qué hace? Intermedia con la plata, agarra la plata de los ahorristas y se la entrega a los prestamistas, a los que piden crédito, ¿no? Listo. A unos les paga cierto interés y a los otros les cobra mucho más y esa diferencia es la utilidad del objeto de la actividad principal del banco y luego presta otros servicios financieros también, ¿no? Que le reportan utilidad, pero esa es la intermediación financiera, ¿no? Entonces, estos tipos de sociedades mixtas pueden constituirse con dos o más socios, ¿no? Para formar una sociedad, sociedad quiere decir o es sinónimo de pluralidad, ¿verdad? Entonces, no puede haber una sociedad de uno, de una singularidad. Entonces, por lo menos dos, ¿verdad? Ahora, requisitos para su constitución. Una sociedad de economía mixta o una sociedad anónima mixta se constituye, ¿no? En base, primero, a la propuesta de los promotores, ¿no? El promotor puede ser la iniciativa privada o también la iniciativa pública, ¿verdad? Que se acerca al capital privado y le dice, oye, conformaremos pues una sociedad de economía mixta, ¿no? Porque está, bueno, porque la actividad que prestan tiene connotaciones sociales o para evitar el monopolio, con muchos otros, con algunos fines, bueno, de los que ya hemos revisado, ¿no? Entonces, inicia con la propuesta, ¿no? Luego se suscribe un convenio entre el capital público y el capital privado, ¿verdad? En este convenio se establece, ¿verdad? Por ejemplo, que, que los privados van a elaborar el borrador de los estatutos y reglamentos y le van a presentar al sector público para que lo apruebe, ¿no? Y todo aquello, ¿no? Luego está y además también tienen que ver lo del acta de fundación y constitución de la sociedad, el organismo de administración, ¿verdad? ¿Quién va a ser este presidente y vicepresidente? Porque ambos capitales, privado y público, tienen que estar representados, ¿no? Entonces, todo eso se va a acordar en el convenio para que luego se expidan las actas y los estatutos y reglamentos, ¿no ve? Acta de constitución, acta de otorgamiento del poder, acta de nombramiento del directorio, eh, acta de, eh, eh, bueno, cada acto, ¿verdad? De la sociedad importa un acta, ¿verdad? Entonces, cuando se reúnan, igual un acta de una resolución ordinaria, extraordinaria, ¿no? Entonces, también elaborar los borradores de los estatutos y reglamentos, ¿no? Y una vez suscrito el convenio, va a venir un decreto supremo que va a regular o habilitar la constitución de esta sociedad anónima de economía mixta, ¿no? Y también va a tener que realizarse un depósito en el Banco Unión y además, como toda otra empresa, realizar la inscripción en el registro de comercio. ¿Qué quiere decir eso? Empresa, ¿verdad? A pesar de que el registro de comercio es una tarea pública, ¿verdad? Que compete solo al Estado, como la identificación, ¿verdad? El CEGIP y algunos otros servicios, está librado a la iniciativa, está librado a la empresa privada para poder ser más eficiente, ¿verdad? Por eso Empresa es el que está encargado del registro público de comercio, pero Empresa no es una oficina pública como derechos reales, ¿verdad? Empresa es una empresa privada, ¿no? Pero tiene el registro, ¿no? Y algunos dirían, ah, el Estado está delegando funciones y las funciones del Estado son indelegables, ¿verdad? Son indelegables las funciones del Estado que tienen que ver con el ejercicio de la soberanía, ¿no? Pero las demás funciones pueden ser delegadas para poder optimizarlas y volverlas más eficientes, ¿no? Esta función no tiene que ver o no afecta, por ejemplo, el registro o
del comercio a la soberanía, ¿verdad? Al, a la administración de los bienes estratégicos del Estado, ni nada de eso. Entonces, se puede nomás. Vamos a ver uno por uno estos elementos, ¿no? La propuesta de los promotores que se realiza al ministro del ramo o al organismo dependiente del Estado con el cual debe formarse la sociedad o de estos hacia el capital privado. La suscripción del convenio se realiza entre el interés privado y la entidad del sector público para la formación de la sociedad con proyectos aprobados de las escrituras de constitución, estatutos y reglamentos, ¿no? Como les había mencionado. Luego viene el decreto supremo, que es el documento legal que autoriza la formación de la sociedad, aprueba el proyecto de contrato de constitución y estatutos y ordena su protocolización en la notaría respectiva. Luego reconoce a su personalidad jurídica señalando el capital, porcentaje de participación del sector público y privilegios de que gozará la sociedad siempre que se los otorgue, ¿no? Entonces, si este, ya han llevado derecho comercial o han podido ver algo de cómo se constituye las sociedades, ¿no? Nada, doctor. Bueno, entonces, bueno, vamos a dejarle la teoría al docente de la materia, pero vamos a analizar un poquito la práctica para que tenga más completa la idea, ¿verdad? Cuando uno va a constituir una empresa o una sociedad, ¿verdad? Puede ser con fines de lucro, sin fines de lucro, necesita la personería jurídica. Y la personería jurídica es expedida solamente por la gobernación, ¿verdad? Entonces, esta resolución de personería jurídica se le entrega en mérito al cumplimiento de algunos requisitos esenciales para su tramitación, como son la escritura de constitución, la escritura eh, de, de aprobación de estatutos y reglamentos, la escritura de, de nombramiento de elección del directorio y la escritura de otorgación del poder. ¿Ah? Aparte con los borradores de los reglamentos y los estatutos, se presenta con unos valorados, ¿verdad? Y una solicitud ante la gobernación, copias en CD de los estatutos y reglamentos, y bueno, ahí va a ser estudiado, observado, subsanado, y por último, nos van a expedir una resolución. Esta resolución señala que se otorga la personería jurídica a la sociedad o a la asociación bajo el nombre de con la sigla siempre todo de acuerdo al reglamento y los estatutos y estos documentos públicos, ¿no? Entonces, eh, cuando ya tenemos la resolución, podemos decir que ya tenemos personería jurídica, pero todavía falta la parte formal, ¿ok? Como dice acá, van a ir a una notaría, ¿verdad? Ordene su protocolización en la notaría respectiva, ¿no? Pero cuando el gobierno participa en algunos actos jurídicos que necesitan ser protocolizados, como dice acá, porque ese es el término correcto. Protocolizar es llevar un documento al notario y que te lo entregue vuelto escritura pública. O sea, tú llevas un papel blanco y te lo entrega un papel con carátula y adentro un formulario anaranjado, rosado, verde. Ahí está protocolizado, ¿no? Y ahí está transcrito tu documento de pe a pa. Y además el notario le aumenta un encabezado y una conclusión que le dan esa validez, esa fe pública, ¿no? Entonces, como el gobierno no puede ir a cualquier notaría de fe pública o ninguna, o las instituciones que representan al Estado, tienen que ir a la notaría de gobierno, ¿verdad? Del lugar donde, o del asiento donde va a funcionar la empresa o la sociedad de economía mixta. Una vez que hagan esto, ¿verdad? Va a salir la escritura pública de protocolización de la personería jurídica y ahí sí tienen personalidad jurídica. Y con esa escritura pública, ¿qué van a hacer? Van a actuar como una persona jurídica, no como los representantes individuales. ¿Qué van a hacer? Van a poder comprar bienes a nombre de la sociedad, van a poder expedir certificados, contraer obligaciones, ¿verdad? Y van a poder, además tienen que tramitar su NIT, ¿verdad? Con el nombre de la persona jurídica, ¿no? Y tal vez como son una sociedad de economía mixta, tengan algunos privilegios, por ejemplo, tributarios, ¿no? Ya no va a pagar impuestos, ¿no? Entonces, siempre que se los otorgue, ¿verdad? Esto también va a ser parte del decreto supremo, ¿no? Entonces, ese es el tránsito para obtener la personería jurídica y de lo que se trata esto que señala eh, el proyecto de contrato de constitución y los estatutos y ordene su protocolización. No, los estatutos es como la norma interna, los estatutos y reglamentos, por la que va en mérito a la cual va a funcionar la organización, ¿no?
o la asociación. Y el contrato de constitución es esa hojita, ¿verdad? Esa que se lleva a esa escritura pública protocolizada, pero lo único que es la transcripción, ¿verdad? De ese acto que se ha realizado, que dice en la ciudad de Cochabamba, a los tantos días, ¿no? Se reunieron en esta oficina, ubicada en la calle Jordán, número tantos, ¿verdad? Segundo piso, los señores, a efecto de poder constituir y formar una sociedad anónima de economía mixta o una sociedad de responsabilidad limitada que va a funcionar bajo el nombre o la denominación de, no ve, cuyo objeto va a ser, ¿no? Entonces, de eso se trata el contrato de constitución. Ahora, ¿qué dice depósito en el banco, ¿no? Del capital pagado, ¿no? Existe en toda escritura de constitución una declaración del capital, ¿verdad? Hay capital declarado y capital efectivamente pagado. No puedo decir que mi empresa va a tener un capital de 10 millones de bolivianos, ¿no? Pero que al momento de la constitución solo tenemos 1 millón, ¿no? Y los otros 9 millones van a ir siendo aportados al capital, ¿no? Pagado de acuerdo a cuotas y de manera periódica. No puede ser, ¿verdad? Que exista diferencia entre el capital pagado y el declarado. Pero por lo general y lo más aconsejable es que el capital pagado sea o equivalga al capital declarado, ¿no? Luego está la inscripción en el registro como sociedad de economía mixta bajo ese rótulo, ¿verdad? Que tiene que hacerse ante el Fundempresa, ¿verdad? Ahí llevas tu escritura de constitución, llenas un formulario en línea, ¿verdad? Llevas fotocopias de todo, pagas el valorado, que son como 400 pesos o era antes, y luego te van a dar tu inscripción de registro tu inscripción en el registro de comercio de la empresa, ¿verdad? Además de eso, tienes que tramitar la inscripción o el registro del poder de los representantes, ¿no? Ambas cosas tienen que estar registrados en Fundempresa. Entonces van a registrar eso, te van a dar los 12 registros las dos hojitas del registro de comercio, del poder y del registro de la sociedad, y más el NID, más tu escritura de constitución, ¿no? Están listos para funcionar como persona jurídica, en este caso de economía mixta, ¿no? ¿De qué tratan los estatutos, no? Acciones emitidas, ¿verdad? O sea, sector público y privado. Luego, si son transferibles, a qué título, el número de directores, el movimiento de los fondos, ¿verdad? Cómo se va a canalizar. Y tanto el sector público como el privado tienen derecho a nombrar síndicos y a participar de la administración, ¿no? Entonces, es un cogobierno de la sociedad de economía mixta, ¿no? Ahora, entre los aportes con los que puede participar el Estado en la sociedad, ¿verdad? Está los aportes patrimoniales, que son los clásicos, ¿no? Ve dinero, bienes muebles, inmuebles o una combinación de esto. Luego puede participar con privilegios de exclusividad, ¿no? O sea, no se va a permitir que ninguna otra empresa más se dedique a lo mismo, ¿no? Luego, porque el Estado el Estado como como la persona jurídica que es, ¿verdad? Como Estado Plurinacional de Bolivia, tiene, por ciertas razones, la facultad de establecer monopolios, como ya habíamos visto, ¿verdad? Por razones geopolíticas y demás. Entonces, puede conformar una sociedad de economía mixta que también ejerza estos monopolios, ¿no? Entonces, eh, esto puede ser un aporte también para la sociedad. Luego está la liberación arancelaria o tratamiento preferencial en materia tributaria, ¿no? Entonces, si no aporta dinero, qué va a aportar? Beneficios, ¿no? Porque el Estado por ley crea impuestos, por ley modifica y por ley también crea exenciones tributarias, ¿no? Ahora, también puede aportar los estatutos, ¿no? O cualquier tipo de aporte tecnológico, ya sea proyectos, programas, ¿no? Aplicaciones que tengan que ver con el ejercicio de la actividad económica, ¿no? También pueden aportar concesiones para explotación de un servicio público y recursos naturales susceptibles de explotación. Entonces, todo esto puede ser o conformar el aporte del Estado para ingresar como socio a la sociedad de economía mixta, ¿no? Ahora, bueno,
cualquiera de estas formas de aporte tiene que ser fijado y negociado directamente con la parte privada, ¿no? Y el aporte privado no puede ser tan, no puede tener una gama tan variada como el público, ¿verdad? El aporte privado, puede ser dinero, bienes o valores depositados en el banco, ¿no? O estudios, proyectos y aportes tecnológicos que son susceptibles también de propiedad intelectual, ¿verdad? No puede aportar otras cosas más, ¿no? El Estado tiene muchas otras cosas que aportar. No podría aportar beneficios tributarios la parte privada porque no decide la parte privada si pagar o no pagar impuestos, ¿no? Ahora, en el convenio se debe establecer expresamente y de manera puntual y clara, ¿verdad? El aporte tecnológico de bienes, valores y el número de acciones que corresponde al capital privado por su aporte y lo propio del capital público, ¿no? Ahora, una vez que se ha aportado, ¿verdad? El capital tiene que elaborarse los talonarios de acciones, ¿verdad? Que van a ser entregados a a los representantes del capital privado y del capital público y recién van a poder ser utilizados los aportes cuando se entreguen físicamente las acciones que son como son papeles, pues en tamaño medio carta que señala la acción, la empresa, el valor y quién es el propietario. Y además son endosables, ¿verdad? Como los cheques, así ahí atrásito nomás. Eh, Ahora, la participación estatal también tiene que estar determinada, ¿verdad? En el convenio y en el decreto y obviamente en la escritura de constitución por la que se va a regir la sociedad de economía mixta, ¿no? Y tiene que establecerse también el origen de los aportes del capital privado, si son nacionales o extranjeros. También se regula la transferencia recíproca de acciones, o sea, dentro de la misma sociedad anónima de economía mixta, ¿verdad? El, la transferencia, digamos, de las acciones del capital privado hacia el capital público, ¿no? Entonces, la Constitución o la escritura de Constitución puede establecer las condiciones, modalidades y forma de pago para la transferencia de las acciones del sector privado al Estado y viceversa, ¿no? Cuando así lo acuerdan ambos sectores en el correspondiente convenio, ¿no? Entonces pueden acordar de que de manera preferente cuando se decida la transferencia, realizar la transferencia de acciones del sector privado al público, o perdón, se decida realizar la transferencia de acciones, se va a priorizar la transferencia de acciones hacia el sector privado o viceversa, ¿verdad? Hacia el sector público de la misma empresa. Y luego, si es que fracasa, ¿verdad? La adquisición por uno de estas dos partes del capital recién a terceras personas, ¿no? Ahora, si se realiza la transferencia de acciones del capital, la totalidad de la transferencia de las acciones del capital privado hacia el capital público, entonces se vuelve una empresa pública, ¿no? Pero si se realiza la totalidad de la transferencia de las acciones del capital público hacia la empresa privada, entonces se vuelve una sociedad anónima, ya no anónima mixta, ¿verdad? Que va a funcionar como una sociedad anónima privada, ¿no? Ahora, en los servicios públicos, ¿verdad? En cuanto a los servicios públicos, tratándose de las sociedades que explotan estos servicios, ¿no? Cuando vence el tiempo de duración, el Estado toma para sí el poder de los particulares de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se administran servicios públicos o se explotan servicios públicos, ¿no? Nunca es siempre es por un tiempo determinado. Entonces, cuando vence este tiempo determinado en el contrato o en la escritura de constitución, el Estado va a tomar para sí las acciones, ¿verdad?, de los particulares en las condiciones que se establezca en la escritura de constitución o en el convenio y se va a transformar la sociedad de economía mixta en una empresa pública que va a continuar prestando el servicio bajo ese denominativo, ¿no? Ahora, peritaje quiere decir que para los casos de reducción, liquidación, rescate o cualquier otra transferencia de acciones, tiene que estar siempre de por medio un informe pericial, ¿no? Que, que digamos, va a
a dar cuenta de todo el movimiento, de toda la actividad financiera de la sociedad anónima de economía mixta, ¿no? Ahora, también la sociedad como persona jurídica puede invertir en otras sociedades para poder generar utilidad, o sea, puede comprar acciones como sociedad, ¿no? Como los miembros, ¿verdad? Como sociedad puede comprar a su vez acciones o realizar inversiones en otras empresas o adquirir acciones de otras sociedades, ¿no? Para poder mejorar su rentabilidad o su utilidad, ¿no? Ahora, en cuanto a la representación legal, para las juntas generales, la entidad propietaria del sector público designará delegaciones que representen sus acciones, ¿verdad? Y los privados con derecho a voz y voto, ¿verdad? Y los privados ya están designados desde la escritura de constitución. Y como es una empresa pública, a pesar de que todavía contiene capital privado y de que genera utilidad, igual tiene que presentar su presupuesto para que se le asignen recursos del sector público, ¿no? Entonces, durante el mes de noviembre de cada año, la administración o gerencia presentará a consideración del directorio un presupuesto de ingresos y egresos estimando los resultados de la próxima gestión, ¿no? Entonces, así funcionan las sociedades de economía mixta o las sociedades anónimas de economía mixta cuando el Estado participa en la economía conjuntamente con el capital privado, ¿no? Entonces, vamos a, bueno, aquí termina la lección, ¿no? No sé si tienen alguna consulta acerca de las empresas públicas y lo que estábamos viendo en el tema 5 y este que es el complementario, ¿verdad? Que trata de manera particular de las sociedades anónimas de economía mixta. ¿No? Entonces, si no tenemos más preguntas, vamos a pasar a realizar alguna actividad en el tiempo que nos queda y así aprovechan el receso y también un poquito del tiempo de la segunda sesión para luego entrar al derecho tributario de una vez, ¿no? La actividad que se va a realizar, ahorita la voy a cargar, está aquí en el documento de Word, ¿verdad? Y es solamente elaborar un cuadro comparativo entre las empresas privadas, las empresas públicas y las sociedades de economía mixta, ¿no? Entonces aquí tendrían que agregar un cuadrito más, aquí ponerle sociedad anónima, empresas privadas, empresas públicas y sociedades de economía mixta, ¿verdad? Y solamente establecer sus puntos característicos, lo que les asemeja y lo que les diferencia, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer. Les voy a entregar o se los voy a subir a la plataforma en este momento este Doctor, eso lo documento. hemos hecho anteriormente. Ya el, Ajá, digamos, diferencias entre público y privado. lo que hemos hecho era esto de los principios al último, ¿no? Porque no tenemos ninguna otra tarea más cargada aquí, ¿no? Lo que tal vez hemos hecho la diferencia entre los gastos, entre las finanzas, ¿verdad? Esa tarea correspondía al tema número 2, ¿no? Pero ahora vamos a hacer el cuadro comparativo de las empresas públicas, privadas y de economía mixta. Entonces, si tienen alguna otra duda o consulta o tal vez algún comentario, entonces también les estamos escuchando. Mientras vamos a estar subiendo esto. Y entonces, está acá, vamos a poner poner el nombre de la tarea. Y aquí vamos a poner
Voy a poner elaborar. Vamos a copiarnos de nuestro documento. Y eso. Y entonces lo vamos a entregar hasta hoy día al mediodía, ¿no? Para que pueda ser una actividad realizada en la clase. Entonces, está. Tienen ya todo el material, está la tarea, ¿verdad? Ya está listo para que le empiecen a realizar. Entonces, vamos a vamos a realizar esta pequeña actividad, ¿verdad? Entre las empresas públicas, privadas y las mixtas, un pequeño cuadro comparativo. Entonces vamos a dar el tiempo, digamos, de una media hora. Entonces vamos a entrar al receso, nos vamos a tomar unos 10 minutitos y luego vamos a reiniciar la clase y vamos a ver si alguien ha podido terminar o tal vez Doctor, o necesitan más tiempo y vamos a estar ahí para poder también ayudarles. Sí, dígame. va a disculpar, doctor, yo en este momento me encuentro en el trabajo y yo no voy a poder hacer. Ah, Estoy con las manos ocupadas, entonces yo no lo puedo hacer en el lapso que usted me está diciendo porque mis manos están haciendo otra cosa. Pero ahorita sí estoy pasando la clase, pero por vía audífonos nomás y escucho todo lo que me dicen, entonces no voy a poder hacerlo ya, doctor. entonces lo que haremos es, bueno, no sé si alguien más tiene la misma dificultad, porque, bueno, Yo también, doctor. sería bueno que... Por mi parte igual, doctor. Y igual, doctor, trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar la tarea, ¿no? Hasta la próxima clase y seguir avanzando, pues, ¿no? Entonces quedamos ahí y en 10 minutitos nos volvemos a conectar. Ya está todo subido, solamente a la vuelta del receso lo vamos a reprogramar en cuanto a los tiempos, digamos, para la entrega y listo. Y quedamos ahí. Entonces, Listo, doctor, gracias por nos vemos entendernos. en 10 minutitos. Ok, hasta luego.